Hola, les saluda nuevamente Helber Rincón Márquez. En esta oportunidad voy a resolver dos ejercicios de la sección de problemas 4.1 del libro Álgebra Lineal de Grossman. Estos ejercicios están relacionados con la componente horizontal y vertical de un vector en un plano. El procedimiento está muy bien explicado, así que los invito para que se queden hasta el final. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente: encuentre un vector B que tenga la magnitud y dirección dadas. Entonces la magnitud en el caso del 49 es 3 y el ángulo es pi sextos. Bueno, lo que yo les recomiendo es hacer un bosquejo pues de el vector y esta dirección que tiene. Entonces eso será lo primero que vamos a hacer. Entonces podemos ubicarlo en un plano. Me quedaría algo así. Bueno, entonces como el ángulo es pi sextos, entonces de aquí arrancamos los ángulos en este sentido, los ángulos positivos, así. Entonces desde aquí hasta aquí tendríamos pi, por aquí estaría pi y aquí estaría 0. Entonces, como es pi sextos, significa que debo dividirlo en tres partes, más o menos. Entonces tendríamos, por decir algo así, y por aquí algo así. Entonces hemos dividido de 0 a pi en 6 partes iguales y vamos a tomar una. Entonces significa que el ángulo que tenemos como dirección será este, que dice θ igual a pi sextos. Pi sextos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, y aquí lo importante es saber pues que la magnitud de este vector es 3. Esa es la magnitud del vector. Bueno, usted debería considerar entonces este triángulo que se forma aquí. Se lo voy a dibujar para que usted lo tenga ahí presente. Bueno, ese es un triángulo rectángulo. Y lo que vamos a hacer es utilizar relaciones trigonométricas seno y coseno pues para hallar las dos componentes, la componente horizontal y la componente vertical. En este caso voy a escribir que seno de pi sextos será igual al cateto opuesto, que en este caso es la componente en y, dividido entre la hipotenusa, que en este caso sería 3. Y de la misma forma voy a decir que coseno de pi sextos será igual al cateto adyacente, que en este caso será la componente en x sobre la hipotenusa. Y de esta forma entonces podemos despejar la componente en x y la componente en y. De aquí tenemos que y será igual a 3 multiplicado por el seno de pi sextos. Y de la misma forma x será igual a 3 multiplicado por el coseno de pi sextos. Bueno, entonces ya tenemos las dos componentes, así que el vector entonces tendrá componentes. En x será 3 coseno, entonces tendremos 3 coseno de pi sextos, y bueno, esa componente es positiva. Y también tenemos la componente en y. Bueno, esto sería en y, o sea, más 3 seno de pi sextos en j. Estos y j es otra forma de representar o escribir un vector en términos de sus vectores i, j de base estándar. Bueno, ahora vamos a decir 3 y coseno de pi sextos. Entonces usted puede poner su calculadora en radianes y hacer coseno de pi sextos. Entonces tenemos coseno de pi sextos.
y coseno de pi sexto es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces lo que voy a hacer es escribir raíz de 3 sobre 2 en i, y aquí voy a escribir más 3, y ahora seno de pi sextos. Entonces el seno de pi sextos será seno de pi sextos, y eso me daría 1/2. Entonces tendré pues multiplicado por 1/2, y eso en j. Es decir, podríamos escribir que el vector b tiene componentes 3 raíz de 3 sobre 2, 3 raíz de 3 sobre 2 en i, más 3 medios en j. 3 medios en j. Y esas serán las componentes horizontal y vertical para este vector, teniendo en cuenta la magnitud y la dirección. De la misma forma, para el ejercicio 56 vamos a graficar primero el vector. Entonces hacemos el plano y vamos a hacer un razonamiento similar, pero aquí hay que tener en cuenta que este ángulo es negativo, es decir, arrancamos el vector en posición normal y el vector va a ser esto de aquí, porque el ángulo es negativo. Entonces, si aquí está 0 y aquí está pi, entonces vamos a considerar acá 0, y entonces vamos a tomar partes que serían cuartos. Entonces dividimos de 0 a pi en 4 partes iguales. Tendríamos esto así. Bueno, aquí teníamos 1, 2, 3 y 4 partes, y voy a tomar 5, pero entonces me haría falta una. Entonces lo que voy a hacer es colocarla aquí también. Bueno, esta sería. Entonces tenemos 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos y 5 cuartos. 5 cuartos sería aquí. Bueno, entonces el ángulo que nos dieron sería este ángulo de acá hasta aquí y negativo. Ese sería el ángulo θ. Pero lo que vamos a hacer es utilizar este triángulo que se lo voy a dibujar acá, este triángulo rectángulo, y voy a considerar este ángulo que para mí será el ángulo θ que voy a tener en cuenta, pues para hallar las componentes del vector. Bueno, entonces este también, como este es 1 cuarto de pi, pues este también será otro cuarto de pi, así que θ ahí vale pi cuartos. Entonces, utilizando las relaciones trigonométricas, entonces vamos a decir lo mismo. X será igual, entonces el X será el cateto opuesto, y en este caso será seno. Entonces aquí la magnitud será 3, esta será la hipotenusa, y de tal forma que X será igual a 3 multiplicado por el seno de pi cuartos. Este ángulo es el pi cuartos, y Y será igual al mismo 3 multiplicado por el coseno de pi cuartos. Entonces mire que la componente vertical con respecto a este ángulo θ es el cateto adyacente, y por eso lo escribimos. Bueno, voy a escribirlo cómo quedarían las componentes del vector. Entonces vamos a decir, el vector tiene componentes en x igual a 3 seno de pi cuartos, pero observe que esa componente en x sería negativa, entonces debo escribir menos, y aquí sería la componente en y, pero la componente en j sería positiva, es decir, más 3 coseno de pi cuartos, y eso en j. Bueno, entonces vamos a ver cuánto es seno de pi cuartos en la calculadora. Entonces aquí tendremos seno de pi cuartos, que será, bueno, seno
cuartos será igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces vamos a escribir que b será igual a menos 3 multiplicado por raíz de 2 sobre 2 en i más 3, y aquí el coseno de pi cuartos, por ser pi cuartos vale exactamente lo mismo, entonces sería raíz de 2 sobre 2 en j. Bueno, y ese sería el vector que me están pidiendo.